Me gustaría, antes de hacer la lectura de este texto, introducir ese pasaje de la siguiente manera, con una historia que para muchos de nosotros es familiar. Familiar porque la hemos escuchado, no porque está cerca de nuestro tiempo. En el año 1521, un monje llamado Martín Lutero fue citado por la Dieta de Worms para responder por sus escritos. Fue frente al emperador Carlos V y las máximas autoridades del Sacro Imperio Romano. Lutero se negó a retractarse. En otras palabras, él jamás cedió a la presión de decir, no, yo creo que lo que yo escribí fue una exageración acerca de lo que hacía el Papa y de las Escrituras y demás. Recuerden que él había clavado las 95 tesis en la puerta de la Universidad de la Iglesia en Wittenberg. Y por no retractarse, el resultado fue devastador. Fue declarado hereje y proscrito, lo que significaba que cualquiera podía capturarlo y matarlo sin consecuencias legales. Humanamente hablando, parecía que ese sería el fin de la reforma protestante. Y cualquiera pudo haber dicho, ese niño murió antes de haber nacido. Pero Dios no había terminado su obra. Mientras Lutero regresaba a su casa ese día, un grupo de hombres armados lo interceptó en el camino y lo secuestró. No eran enemigos, sino que habían sido enviados por el príncipe Federico el Sabio, quien sin comunicaciones oficiales ni resistencia pública lo escondió en el castillo de Wartburg, donde lo protegió del imperio o del edicto imperial. Y allí aislado, Martín Lutero, sin púlpito, sin una cátedra, es decir, sin su universidad donde él enseñaba, sin la presencia pública, Lutero hizo algo que ningún estratega de la Reforma había planeado. Él tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán. Tal vez eso no suena muy raro para ustedes, pero en la época solamente habían copias en latín. Y él estaba en Alemania y los alemanes no podían leer, la mayoría no leían en latín. Aquello parecía, como les decía mis hermanos, una derrota, pero se convirtió en una de las herramientas más poderosas para la expansión del Evangelio en toda Europa. Un decreto imperial, una decisión política y un exilio forzado terminaron sirviendo para el avance del Evangelio de Dios. Lutero no estaba fuera de la voluntad de Dios, al contrario, él estaba exactamente donde la providencia divina lo había colocado. Y esa misma verdad la encontramos aquí en Hechos capítulo 18, desde el versículo 1 al 17. El apóstol Pablo llega a Corinto, cansado, solo. No se olviden que en el capítulo 16 vimos que a Pablo lo habían azotado. Pasó poco tiempo después en Atenas. Y aparentemente él estaba expuesto a gran oposición en esta ciudad de Corinto. Sin embargo, detrás de cada encuentro, cada necesidad suplida, cada conversión y aún cada conflicto legal, Lucas nos muestra una realidad gloriosa. Dios gobierna soberanamente su misión, incluso a través de medios ordinarios, decisiones humanas y circunstancias adversas. Este pasaje nos enseña que la obra del Evangelio no avanza por casualidad. La obra del Evangelio no depende del ingenio humano, sino de la fiel y silenciosa providencia de Dios. Es Él que provee a sus siervos. Es Él que salva a su pueblo y es Él que protege su obra. Dios. Aun cuando sus instrumentos no siempre pueden verlo.
Él está obrando aunque no podamos verlo. Entonces surge una pregunta inevitable para nosotros esta mañana. ¿Confiamos realmente en la providencia de Dios cuando las circunstancias parecen adversas? Cuando no entendemos el rumbo de los acontecimientos, ¿podemos confiar en Dios cuando sentimos que estamos fuera del plan ideal? ¿Será Dios digno de nuestra confianza bajo estas circunstancias? Con esta pregunta en mente, entonces vamos a leer el pasaje, Hechos 18, versículo 1 hasta el 17. Dice allí la santa palabra de nuestro Señor, luego de la cual vamos a hacer una breve oración. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: sea su sangre sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Por medio de una visión, durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas. Sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Verso 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y le trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios de una forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo los toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes, yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pero Galión no hacía caso de nada de esto. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, porque nos confirma lo que todos nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Que aún los acontecimientos más inesperados están bajo tu absoluto control y gobierno, y obran para tu gloria y para nuestro beneficio. Señor, introducíamos este mensaje con una pregunta de que si realmente nosotros confiamos en tu providencia cuando las circunstancias parecen adversas.
Si realmente vamos a confiar cuando no entendemos el rumbo de los acontecimientos. Oh Señor, háblanos hoy al corazón, permítenos entender quién está al mando y fortalece nuestra vida, nuestro ser, para vivir con confianza y paz en medio de toda situación, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. También apiádate para salvación aquí de los que estén perdidos. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, basado en este pasaje que acabamos de leer, me gustaría compartir con ustedes el tema de la providencia de Dios. Y lo veremos en 3 breves encabezados que usted puede ver muy fácilmente aquí. Son 3 maneras en las que Dios manifiesta su providencia en el mundo, especialmente en su obra misionera. En primer lugar, Dios manifiesta su providencia proveyendo lo necesario para sus siervos. En segundo lugar, Dios manifiesta su providencia salvando a su pueblo. Y en tercer lugar, Dios manifiesta su providencia protegiendo su obra. Si desea resumirlo de una forma más sintética, usted pudiera decir que la providencia de Dios se manifiesta proveyendo, salvando y protegiendo. Ahí está, bien sencillo. Antes de entrar en el desarrollo de estos puntos, permítame, por favor, referirme a la definición de providencia, porque algunos pueden estar preguntando, ¿y qué significa providencia? Les aclaro, la palabra providencia no aparece en la Biblia como tal, pero sí la doctrina, el concepto. Quizás la palabra mismo, la raíz de la palabra, pudiera comunicarnos la idea de ver algo con antelación, pero eso no involucra todo lo que implica esta doctrina de la providencia de Dios. Los que estaban aquí la semana pasada, quizás pudieron escuchar que en un momento dijimos, basados en Hechos 17, cuando Dios organiza a las naciones y le establece sus límites, que decíamos que eso es la providencia de Dios. Y hacíamos una cita del Catecismo Menor de Westminster, que instamos a los padres a adquirirlo. Eso está en internet, libre, gratis, se puede conseguir en PDF, puede ir a una librería, también lo consigue, porque son preguntas diseñadas para enseñarlas a los niños. Y en la pregunta número 11 del Catecismo Menor de Westminster, dice, ¿qué son las obras de la providencia de Dios? Respuesta: las obras de la providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Estas son las obras de la providencia de Dios. Por su parte, el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 18, ya este para los adultos, dice, ¿cuál es la obra de la providencia? Y responde, la providencia de Dios es su santísima, sapientísima, es decir que sabe, y poderosísima preservación y gobierno de todas sus criaturas, obrando todas sus acciones para su gloria y nuestro bien. Más completa esa definición, que habla del gobierno de Dios, de su preservación de las cosas, ordenando todo para su gloria y nuestro bien. El teólogo Herman Bavinck, en su dogmática reformada, dice, la providencia es ese poder omnipresente de Dios, mediante el cual Él sostiene y gobierna todas las cosas, desde la más pequeña de ellas hasta la más grande, conduciéndolas inefablemente hacia el fin que Él ha determinado. Fin de la cita. En la teología sistemática de Wayne Grudem, él lo define así: la providencia de Dios es su intervención continua en todas las cosas creadas, de tal manera que Él las mantiene existiendo
Si recuerdan la lectura del hermano Fausto en Colosenses 1, 16 al 18, que en él todas las cosas permanecen, subsisten. Entonces Gruden dice que la providencia de Dios es su intervención continua en las cosas creadas, de manera que Él las mantiene existiendo y conservando las propiedades con las que las creó. Coopera en las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúan, y las dirige para que cumplan los propósitos que Él les asignó. El doctor R.C. Sproul dice: la providencia es el gobierno soberano de Dios sobre todo lo que sucede, de modo que no existe el azar, ni la casualidad, ni los accidentes fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, en palabras simples, la providencia de Dios es su gobierno santo, su gobierno sabio y poderoso, mediante el cual Él preserva, Dios dirige y ordena todas las cosas. Eso implica personas, eso implica decisiones, implica circunstancias. Todo Él lo ordena, Él lo gobierna para el cumplimiento de su propósito redentor. A eso nos referimos cuando hablamos de providencia de Dios. Ahora vamos al texto, porque hemos dicho que la providencia de Dios, según este pasaje, se manifiesta proveyendo lo necesario para sus siervos. Ese es el punto número 1, y vamos a verlo en los primeros 4 versículos. La providencia de Dios se manifiesta proveyendo lo necesario para sus siervos. Denme un segundito. Dice el versículo número 1: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Recuerde que Pablo llega a Atenas porque había sido perseguido en Tesalónica, luego en Berea, y llega a este lugar. Y él empieza a dar un sermón que no le permitieron terminar. Cuando llegó a la parte del juicio y de la resurrección, ni siquiera le permitieron decir quién fue el que resucitó. Empezaron a burlarse, otros dijeron, bueno, ya te oiremos después. Pero el Señor hizo su obra de salvación porque algunos creyeron, a pesar de el rechazo y a pesar de que el sermón no terminó. Él sale de esta ciudad de Atenas, una ciudad que, recuerden, estaba llena de idolatría, y va a Corinto. Estamos hablando de 80 kilómetros, 80 y pico de kilómetros. ¿Por qué a Corinto? Pudo haber ido a cualquier otra ciudad que le quedaba más cerca. No se olviden que él estaba esperando en Atenas a sus compañeros de viaje misionero. Y ahora se va más lejos. Va a Corinto. Usted puede ver, mi hermano, quién es que está detrás de estos movimientos que Dios ha guiado al apóstol Pablo. Primero, cuando vimos en el capítulo 16, intentó ir a una ciudad, el Señor no se lo permitió, intentó a otra, el Espíritu le dijo, por ahí no, y luego en una visión le dijo, ve a Macedonia. Y en Macedonia pudo haber dicho, pero las cosas no fue como esperaba, porque aquí lo que ha habido es oposición de todo tipo. Hasta, recuerden que lo azotaron y lo metieron en la cárcel. Pero aquí Pablo está mostrando que él no fue allí porque se le ocurrió, sino porque el Espíritu Santo lo estaba guiando para ir a la ciudad de Corinto. Y déjenme decirle un poco acerca de esta ciudad. Pablo llega a una ciudad, hermanos, que tenía una condición económica muy buena debido a que Corinto estaba ubicada estratégicamente como cruce de caminos para todo tipo de comercio terrestre y marítimo, y atraía a muchos comerciantes de muchas culturas, lo cual hacía que llegue todo tipo de mercancía allí, todo tipo de negocio se hacía allí, y entonces la ciudad era muy próspera económicamente. Pero tenía una condición moral que es importante mencionar aquí. En esta ciudad se adoraba a la diosa Afrodita. Muchos otros dioses más, pero especialmente la diosa Afrodita, la diosa de la fertilidad. ¿Cómo adoraban a Afrodita en ese templo?
Habían 1000 mujeres sacerdotisas que se prostituían allí. ¿Cómo se adoraba allí? Fornicando. Si esa es la adoración de una diosa, imagínense cómo era la moral de esa gente. ¿Cómo era su vida moral? Sin embargo, queridos hermanos, el texto nos dice que Pablo fue a esa ciudad, a pesar de lo demandante que podía ser estar en una ciudad como esta. Dios guió al apóstol Pablo para que fuera a ese lugar y no a otro. Este texto nos presenta a Pablo, mis queridos hermanos, en una condición de soledad, muy probablemente en una condición de debilidad física, porque recuerden lo que le había pasado en Éfeso, y quizás emocional. Fui a dar un mensaje y ni siquiera eso me permitieron terminar de dar. No estoy con mis compañeros. Pero lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que la providencia de Dios se manifiesta proveyendo a sus siervos. Mira el versículo número 2. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto. ¿A dónde se encontró? En esa ciudad tan corrompida moralmente. Un judío, miren cómo Lucas es tan detallista en su relato, porque él no dice con un judío. Dice que era natural del Ponto, es decir, un judío que había sido expatriado. A lo mejor sus padres salieron de la tierra santa, ¿verdad?, de los contornos de Jerusalén, de Judea, de Samaria, y fue entonces al Ponto, muchos kilómetros de la tierra de Israel. Pero este hombre que era natural del Ponto, tampoco fue del Ponto que llegó a Corinto. Observe lo que dice el texto, que él acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, de Italia. ¿Saben a cuántos kilómetros quedaba Italia del Ponto? A 2000 y pico de kilómetros. 2000 y pico de kilómetros. Se puede darle entero al país nuestro así en línea y no lo llega. Le falta isla. Esa distancia, este hombre vaya. ¿Y cómo este hombre llega entonces a encontrarse con Pablo? Dice el versículo que él estaba con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Natural del Ponto, se fue a Italia. En Roma, el emperador dijo: no quiero judíos aquí. Eso sucedió más o menos para el año 49. Ese mismo Claudio es el que aparece en Hechos capítulo 11, cuando venía Agabo y dijo: habrá una hambruna en la tierra, y ahí se reunieron Pablo y otros hermanos más y llevaron una ayuda a los hermanos de Jerusalén. Este mismo emperador dijo: no quiero saber de judíos en Roma, los expulsa. ¿Y a dónde fueron a parar? Y Aquila no dijo: bueno, yo soy del Ponto, de ahí que yo nací y crecí, pues yo me voy para mi tierra. No, se fue a Corinto. Y allí se encuentra con Pablo. ¿Casualidad? ¿El azar? Dice el texto aquí en el versículo 3, que Pablo fue a verlos y como era del mismo oficio, otra chepa, ¿verdad? Otra casualidad. Eran del mismo oficio. Judíos. Pablo era de Tarso también. Pablo probablemente obviamente no nació en su tierra de Palestina, en Tarso, allá arriba. Comparten varias cosas en común. El oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Por primera vez sabemos que trabajaba Pablo secularmente, aparte de ser un misionero. Hacía tiendas de campaña. Probablemente trabajaba con pieles de animales, o algún otro tipo de material que le permitiera hacer esto. Y dice el texto que eso también hacía Aquila y Priscila. Ese era su trabajo, mis hermanos. Dios no solo le provee a Pablo personas, compañeros,
Otro dato interesante, me cansé de buscar donde habla la Biblia de la conversión de esta gente, de Aquila y de Priscila, pero aparentemente eran creyentes en Cristo Jesús. Miren cómo Dios obra, y los llevó allá a Roma, de allá los trae a Corinto, los junta con el apóstol Pablo, y ahí están ellos trabajando juntos. Dios proveyó personas y Dios también proveyó el sustento para el apóstol Pablo. Y están ambos, esta pareja y Pablo trabajando, haciendo unas ventas y están pudiendo sostenerse. ¿Y qué más hacía? Dice el versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y griegos. Pablo, hermanos, entendía que el trabajo era un medio para él seguir haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Bueno, estoy aquí solo, no tengo sustento, me pongo a hacer el trabajo aquí, encontré unos hermanos que bueno, el negocito está yendo bien, entonces vamos a dedicarnos a esto mientras tanto. No, mis hermanos, su trabajo era otro medio a través del cual él iba a seguir siendo usado por Dios. Esa fue la providencia de Dios. Dios orquestó que en ese momento Pablo pusiera sus manos para trabajar, a la misma vez que usaba su boca para hablar y comunicar el evangelio de las buenas noticias a aquellas personas que estaban sin Cristo en este lugar. Queridos hermanos míos, miren, cada día de reposo iba este hombre a persuadir a judíos y a griegos. Y como vimos en pasajes anteriores, y este mismo pasaje dice, su intención era convencer de que Jesús, ese conocido ahí en Nazaret, que crucificaron allí en Jerusalén, ese era el Cristo. Ese era el cumplimiento de las promesas de Dios. Eso hacían las sinagogas. Así que, hermanos queridos, miren, si alguno de ustedes pensaba que la suerte existe, que el azar existe, déjeme decirle que no. La palabra de Dios dice, mire lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 33. Esto con relación al azar y a la suerte. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué texto? Sí. Proverbios 16, 33. Gracias. La suerte se echa en el regazo. En nuestros términos ahora, los dados, los bolos de la lotería, se echan en la tómbola. Pero del Señor viene toda decisión. ¿Cómo? La suerte. O sea, tiramos los dados. La suerte la dirige el Señor. No existe tal cosa como el próximo millonario. Es Dios que lo va a hacer millonario. Es Dios que decide el número de quién que lo jugó que va a salir. No estoy diciendo que usted juegue. Usted no debería inventar con eso. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Pero el punto es este, mis hermanos, que el azar no existe. Usted recuerda lo que decía el Señor Jesús. Miren, no se preocupen por qué van a comer o qué van a vestir. Miren las aves del cielo, el Señor las sustenta. Miren los lirios del campo cómo se visten. Ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ustedes son más valiosos. En el capítulo 10 de Mateo, que fue un pasaje que cité, hice alusión a él, pero hice una mala traducción. Dice el Señor Jesús: no se venden 2 gorriones por una monedita. Así, esos pichoncitos se venden baratos, dan a la monedita. Dice, con todo, ni uno de ellos cae al suelo sin nuestro Padre. Eso es lo que dice el texto. Gracias, no está aquí el hermano Francisco Pérez Abad, que él me mandó un texto diciendo, mire, el texto realmente dice que no caen estas aves, y yo en aquella ocasión cité que no cae una hoja de los árboles sin nuestro Padre. Claro, el principio es el mismo, Dios tiene control hasta de la hoja, pero el texto lo que dice es los gorriones, esas avecillas no caen sin nuestro Padre. Y yo agradezco a Dios porque eso no fue
tampoco el azar. Eso fue la providencia divina para ayudarme a mí a ser más fiel a las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque ese texto está en el Corán, el que dice que ni una hoja sale. O sea, miren cómo yo estaba citando algo totalmente muy lejano de lo que nosotros creemos. Pero el principio es correcto, sí, Dios tiene control de todo. Así Dios tenía control de la vida de Pablo, lo lleva a Corinto y provee para él. Señores, pero ustedes no pueden, pónganse a pensar, ¿de dónde le ocurrió a Claudio que no sé qué hicieron los judíos para que ese hombre dijera, no quiero judíos aquí en esta ciudad? Un decreto imperial saca a esa gente de allí y los hace juntar ahora con el apóstol Pablo. Hermanos queridos, observe que la providencia del Señor no solo cubre nuestras necesidades económicas, sino que también Él preserva la fidelidad doctrinal y la perseverancia espiritual de su siervo, porque Él pudo seguir haciendo su trabajo a través del apoyo de estos hermanos. Y Pablo no negocia su mensaje, tampoco Él reduce el Evangelio, ni se queda allí paralizado por el temor. Aquí vemos cómo Dios no solo provee lo necesario, sino que también Él hace que uno pueda perseverar en la tarea que nos ha puesto. Cuando el siervo de Dios se siente solo, debe recordar, no está abandonado. La providencia suele obrar antes de que el siervo lo perciba. ¿Cómo iba a imaginar Pablo que eso que el emperador dijo allá iba a ser la provisión de él para su sustento y para la compañía de hermanos en la fe en aquel lugar de Corinto? Así que, mi querido hermano, no menosprecie los medios ordinarios. Me refiero a su trabajo, al lugar donde usted estudia, la casa donde vive, las cosas que tiene. No menosprecie eso. No menosprecie su empleo, no menosprecie su familia, no menosprecie su iglesia local. Porque esas son cosas que Dios utiliza para proveerle lo que usted necesita. Aunque usted y yo quizás no estemos percibiendo en qué manera. La fidelidad diaria es parte del plan providencial de Dios. Que nos mantengamos haciendo lo que Él nos ha llamado, aunque no sea muy notorio. Y mis hermanos, Dios es capaz de usar el taller de la misma manera que puede usar el púlpito. ¿Se oye? Dios puede usar su aula de clases de la misma manera que puede usar el púlpito. Dios puede usar el martillo de la misma manera. Porque no se trata de los recursos nuestros, sino de su control absoluto de todas sus criaturas y de todas sus acciones. Así que al comenzar su obra en Corinto, nosotros vemos que Dios ya estaba proveyendo fielmente para su siervo, pero la providencia divina no se detiene solamente en el sostenimiento económico del siervo. En los próximos versículos nosotros vamos a ver, y Lucas nos va a mostrar, algo aún más glorioso. Dios no solo cuida al predicador, también salva a su pueblo escogido. Dios también salva a su pueblo escogido. En segundo lugar, la providencia de Dios se manifiesta salvando a su pueblo. Mira el versículo 5 ahora. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, finalmente llegaron, pero Dios había provisto para su ausencia. Llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. ¿Usted ve, mi hermano? Dios proveyó ahora de esto. Ahora ellos se encargaban del trabajo mientras Pablo estaba predicando la palabra de Dios, testificando solemnemente a judíos que Jesús era el Cristo. Observe ahora. Pablo está fajado en su predicación. Dios ha abierto las puertas para que él haga esto. En una ciudad tan inmoral, una ciudad que a lo mejor decía, nosotros no tenemos necesidad, nosotros vivimos bien. Y habían judíos allí que no sé cómo congeniaban su religión con tanta inmoralidad en esta ciudad. Pero Pablo les decía, la solución
está solamente en Cristo. Y sí, nosotros creemos que la solución está en Cristo. Sí, pero que el Cristo no es algo futuro, el Cristo ya vino. Es Jesús. Él quería compartirles esa noticia, no es algo del futuro, es algo ya presente, mi hermano. Usted y yo tenemos una realidad presente. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, usted tiene al Rey de todo en su vida. La salvación no es algo futuro para usted, es algo del presente si usted ha creído en Él. Pablo se esforzaba en predicarle, ya está aquí el Salvador del mundo. La llegada de Silas y Timoteo no es solamente un detalle allí de importancia menor, es una expresión clara de la providencia de Dios. Con su llegada, Pablo puede dedicarse por entero a la predicación, como dice aquí. Dios provee recursos, Dios provee compañía, Dios provee el ánimo justo cuando la obra lo requiere. Es cuando Dios quiera. Silas y Timoteo no llegaron antes, llegaron ahora cuando Dios entendió que era el momento adecuado. Dios nunca llega antes ni nunca llega después. Dios siempre llega a tiempo. En cualquier situación que usted se encuentre, mi hermano, mi hermana, quizás usted se está desesperando, quizás llegan ideas a su mente. ¿Y será posible? ¿Y qué será lo que yo he hecho? ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Dios llega siempre a tiempo. Y como dice la frase popular, nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Cuando usted vea todo más oscuro, no se preocupe, el Señor está cerca. ¿Recuerdan cómo Pablo les predicó a los de Tesalónica? Él siempre está cerca de nosotros y hace todo para que le busquemos. Ese es su plan. Por eso la Escritura, hermanos, hablando de la provisión de Dios, puede decir, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Será que nosotros podemos confiar en la providencia de Dios cuando las cosas no parecen ir como deberían? Hermanos queridos, así como un corredor de maratón que recibe agua justo en el kilómetro más exigente, así Dios sostiene a sus siervos en el punto donde sus fuerzas humanas no bastan. Así es Dios para suplirnos. Siempre llega a tiempo y Él da exactamente aquello que nosotros necesitamos en su momento. Miren, Dios salva también en su providencia a pesar del rechazo humano. Observe lo que dice el verso número 6. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, esa gente estaba ya dado al pecado, como decimos nosotros, se opusieron y blasfemaron, no le importaban decir cosas que ofendieran a Dios. Dice el pasaje aquí que él, Pablo, sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Esto no sé si a usted le acuerda lo que el Señor le dijo a Ezequiel en el capítulo 3, versículo 18. Hijo de hombre, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, tú no le hablares para que se arrepiente, el impío va a morir por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si yo digo al impío, de cierto morirás, y tú le hablas, y él se arrepiente, y él no se arrepiente, si tú le hablas y no se arrepiente, él morirá como quiera por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Yo no voy a demandar su sangre de tu mano. Pablo cumplió eso. Yo les prediqué a ustedes, ahora soy libre de la sangre de ustedes. Y si ustedes se pierden, ya es a su propia responsabilidad. Así que esta gente blasfemando, rechazan el mensaje, y miren ahora la casualidad. Vamos a predicar a los gentiles entonces, porque si no quieren escuchar los judíos. Ustedes ven ese patrón, los judíos rechazan y Dios abre la puerta para los gentiles. Los que no eran pueblo, ahora el Señor los llama para ser su pueblo. Hermanos queridos, la incredulidad humana
jamás detiene la obra salvadora de Dios. Todo lo contrario, lo que vemos es que pasa todo lo contrario. Mire lo que dice el verso número 7. Partiendo de allí, se fue a la casa de un judío llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios. Aparentemente era un gentil, no un judío, pero que estaba tratando de familiarizarse con la ley y con el judaísmo, las leyes judías. Y oiga lo que dice aquí, otra chepa, cuya casa estaba junto a la sinagoga. ¿De dónde lo sacaron a Pablo? No querían entrar a la sinagoga. Se muda a la casa de un hombre que vive al lado de la sinagoga. No predicaré adentro, porque aquí no me va a evitar que yo predique de afuera. Seguía predicando el Evangelio. Observe qué sucedió allí. El oficial, llamado Crispo, oficial de la sinagoga, el encargado de los asuntos administrativos, el que decía quién iba a leer, iba a exponer las escrituras en cada día de reunión, ese, el principal, creyó en el Señor, no solo él, sino toda su casa. Miren cómo Dios está interesado en la salvación, no solo de una persona, Dios está interesado en la salvación de la familia. Y salva a la familia de este hombre. Es un milagro, mi hermano. Porque este hombre pudo haber dicho, no, yo tengo esta tradición, a mí me enseñaron mi padre esto, aquí se quedó mi abuelo, se quedó mi papá, yo me quedo aquí. No. En la providencia de Dios, miren todo lo que Dios pensó. Que Pablo sea rechazado en Tesalónica, que sea rechazado y perseguido en Berea, que sea rechazado en Atenas, llegue a Corinto, allí lo echan para afuera y entonces agarra y predica y se arrepiente esta gente. ¿Casualidad? Hermanos, Jesús mismo había anticipado este asunto de los misterios del reino de los cielos. Ustedes recuerdan que leímos ayer Mateo 13, ¿recuerdan? Los que leyeron, porque el que no leyó no se va a acordar nada. Jesús hablaba en parábolas y los discípulos le decían, ¿por qué tú hablas en parábolas? Porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, a ellos en parábolas, para que oyendo no entiendan, ni viendo perciban y se arrepienten. Dios tuvo misericordia y Dios llevó el Evangelio a esa gente particularmente, a pesar de sus tradiciones. Ellos rindieron su vida al Señor. Pero algo más, el texto dice, también muchos de los corintios. ¿Quiénes? De la gente inmoral, de esos que practicaban todo tipo de perversión. Sí, muchos de los corintios. Al oír, miren cómo es el orden de la salvación. El proceso es oír. Luego creen y al creer se bautizan. Ellos escucharon el mensaje del Evangelio. Yo no voy a desarrollar mucho esto porque esto es un tema pendiente que tenemos como iglesia del bautismo, pero mire el orden ahí. Oír, creer, bautizarse. Ahora, queridos hermanos, miren por qué es que yo digo, por qué el punto se llama que la providencia de Dios se manifiesta salvando a su pueblo. Mire el texto aquí, el verso número 9. Por medio de una visión, durante la noche el Señor dijo a Pablo, no temas, sino sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Repita eso otra vez, sí, con gusto. Porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. ¿A dónde? ¿En Jerusalén? ¿En Nazaret? En Corinto. Wow, es como si dijera, tengo mucha gente en San Francisco, ya en California, en Ámsterdam, en Europa, en París, ciudades en Canadá, ciudades tan perdidas, tan pervertidas, que aprueban todo tipo de maldad. Y Dios dice, yo tengo mucho pueblo ahí. Wow. Óigame, ni siquiera habían creído. Usted ve la elección divina. Dios escoge a su pueblo para la salvación antes de la fundación del mundo. Ahí hay escogidos míos, es lo que Dios está diciendo. Sigue hablando, porque al hablar ellos van a escuchar y al oír van a poder creer y al creer van a identificarse con Cristo. Son mi pueblo, están ahí, sigue hablando.
Por esto, mis hermanos, que nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor. Él es quien tiene control de las cosas. Aunque la oposición se levante, el Señor trae su palabra de ánimo. Sigue hablando, yo tengo pueblo allí. Hermano, yo no sé si usted se ha desanimado predicándole a algún amigo, a algún familiar, a algún vecino. Dice, esa gente no se arrepiente por nada, esa gente es durísima. Hemos orado muchísimo, le hemos hablado, le hemos invitado a la iglesia, de todas formas. Hermano, siga predicando. El Señor tiene pueblo, el Señor va a salvar a sus escogidos cuando Él así lo determine. Esta gente duró muchos años, sabe Dios cuánto, en la idolatría. Y llegó el momento que Dios dijo, predica porque yo tengo pueblo ahí. Ahora, lejos de Pablo ser un determinista y decir, bueno, como Dios tiene mucho pueblo, Él lo va a salvar como quiera, yo me voy a otro lado porque ya Él va a salvar a su gente. Eso fue lo que Pablo hizo. No, ahora yo quiero que ustedes observen cómo la providencia divina, es decir, la soberanía de Dios sobre todo, trabaja junto con la responsabilidad humana. El hombre tiene que hacer el trabajo que Dios le manda hacer. ¿Qué hizo Pablo? Dice el verso número 11. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses. 18 meses se quedó este hombre ahí en una ciudad que ya le estaban casi afuereando. Pero Dios le dijo, predica, tengo gente allí. Y como él sabía que estaba el pueblo de Dios allí, predicó la palabra. Hay gente que dice, no, porque si Dios escogió a su gente para salvar y ellos se van a salvar como quiera, no hay que predicar. Eso no es lo que la Biblia enseña. Pablo fue quien más habló de esa doctrina y miren cómo lo modeló. Sí, porque el Dios que escogió los fines, Dios que escogió que su pueblo se salve, Dios también escogió cómo se va a salvar, a través de la predicación. Y la predicación la lleva a cabo los siervos del Señor, no son ángeles, son seres humanos. Dios escogió que fuera usted y que fuera yo. Y esta predicación entonces, hermanos, hizo que se levantara una iglesia en esa ciudad, en la ciudad de Corinto. Después veremos que Kerry está predicando de segundo a los Corintios, una ciudad, una iglesia con muchas dificultades, pero un pueblo de Dios, un pueblo santo de Dios, que Pablo se dirige a ellos, a los santos en Cristo Jesús, santificados y llamados a ser santos. Dice el versículo número 12 ahora, porque quiero pasar a demostrar, mis hermanos, que la providencia divina también se manifiesta protegiendo su obra. Protegiendo su obra. Mire cómo dice el versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, esto es un tipo de gobernador que tiene la máxima autoridad en una ciudad y que estaba encargado de asuntos judiciales también. Bueno, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Tienen su acusación. Ya no les bastó solo con hablar con el oficial de la sinagoga. Echen ese hombre de la sinagoga. No, ahora queremos que se vaya de la ciudad como poco. Tal vez pudiera usted hacer un favor y eliminar esa plaga. Tal vez era su intención, digo, ¿no? Se acercan a este hombre llamado Galión, el procónsul, y le dicen, este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. ¿Y por qué ellos no se metían al templo de Artemisa y decirle, ellos están adorando de una forma contraria a la ley de Dios? No, un siervo de Dios que proclamaba la verdad, ese sí lo persiguieron. Pero observe, hermano, esto parece como poner en tela de juicio o de duda lo que Dios le había prometido antes. Pablo, nadie te podrá hacer ningún daño, dice ahí, nadie te atacará, pero aquí hay un ataque, por lo menos es un ataque verbal. Mire lo que dice el verso 14. Cuando Pablo iba a hablar, ni siquiera pudo hablar, iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, yo les toleraría como es razonable. O sea, en un asunto como ese hay que prestarle atención. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes.
Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Miren, un pagano, un procurador romano que lo único que le interesaba era su dinero y su posición, ahora está defendiendo el cristianismo sin saberlo. Eso es la providencia de Dios. Ahora este hombre dejó claro, y piensen mis hermanos, Lucas está escribiendo a alguien, Lucas le está escribiendo a Teófilo, que muy probablemente por la expresión excelentísimo Teófilo que aparece al inicio, este también era un funcionario del imperio. Y Lucas le está diciendo, Teófilo, mira, el cristianismo no es una amenaza para el imperio romano. Incluso el cristianismo no es algo que atente contra ninguna ley que ustedes tengan que preocuparse. Galión lo examinó y dijo, no me interesa eso, estas son cuestiones de ustedes. No es ningún crimen, no es ninguna injusticia. ¿Entienden el punto? Dios usa incluso el gobierno humano para preservar su obra. Porque no se trataba solo de Pablo, hermano, se trataba la obra de Dios en esa ciudad y la obra de Dios a nivel global. Roma no vio el cristianismo como una amenaza, por lo menos en estas primeras fases que nosotros estamos considerando. Así que dice, les echó del tribunal. Uno de los versículos más cortos que aparece en la Biblia es este. Los echó del tribunal, versículo 16. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal. Pobre hombre. Un viaje de gente, lo agarraron y piñas con él. Y le están dando, y el que tenía la autoridad para evitar eso, para mantener el orden de la ciudad, ni caso le hizo, siguió y se fue. Pero, ¿saben quién es Sóstenes, mi hermano? El texto dice que él era oficial de la sinagoga. Muy probablemente este fue el que ocupó el lugar de este otro, de Crispo, que era el oficial anterior, porque este creyó, entonces hay que poner otro. Entonces dijeron, tú no sirviste para nada, lo agarraron y empezaron a golpearlo. Mira lo que hicieron, ya dejaron ir libre a ese hombre. Pero Sóstenes aparece en la primera carta de Pablo a los Corintios como un creyente. Él aquí tuvo que soportar los golpes que le dieron, pero tal vez eso fue lo que Dios usó para que él viniera a los pies de Cristo. Hay gente que así que ha venido a los pies del Señor, ha golpeado, ¿no? Pero esa es la providencia divina también. Dios puede usar incluso un accidente, una enfermedad, una situación como esta, para llamar a la gente a Él, a arrepentirse, a creer en Él. Este hombre supo por experiencia propia lo que significa la cruz primero, luego la gloria. Nosotros queremos la gloria y suelta esa cruz, hermano, no. El orden es la cruz, luego la gloria. Sóstenes atravesó por esta situación adversa en su vida. Y vemos demostrado, mis hermanos, que la providencia de Dios preserva a su obra. La providencia de Dios provee para sus siervos y la providencia del Señor salva a su pueblo donde quiera que esté y utiliza los medios que tengan que utilizar, aunque parezcan como, y en serio, allí, esa persona, ¿y cómo puede salir algo bueno de ahí? Mi llamado para ustedes, mis hermanos, en esta mañana es a confiar en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor le dice al creyente, yo tengo mis ovejas, ellas me conocen y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Podemos confiar nosotros, mis queridos hermanos, en que Dios tiene el control de todo, aun cuando nosotros perdimos el control, perdimos el trabajo o perdimos la salud. Dios sigue en control de nuestra vida, hermano querido. La palabra de Dios dice en Santiago, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo. El cristiano sufre sabiendo. El cristiano no sufre ahí llorando, ¿qué pasa? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, hermano. Por la providencia de Dios, Él puede hacer, por su control sobre todo, que su sufrimiento tenga un fruto bueno. Mire lo que dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. Óigame, si la paciencia es una virtud sumamente alta, que dice que esa es la que nos hace completos y cabales sin que nos falte cosa alguna. La paciencia. O sea que no sé en qué situación usted se encuentra, pero yo sí quiero decirle, Dios tiene control de eso. Lo está haciendo Él para su gloria y lo está haciendo para su beneficio, el de usted y el mío. Podemos confiar en Él, mis queridos. Podemos confiar en Él. Aunque las cosas no salen como quisiéramos, sí están saliendo como Dios lo quiere, como Él lo planificó. La providencia de Dios sostiene, salva, protege. Hemos visto esta gloriosa verdad. Dios gobierna soberanamente cada aspecto de su obra misionera. Él proveyó para su siervo cansado, proveyó compañía. Él salvó a su pueblo en medio del rechazo y de la oposición y protegió su obra frente a amenazas legales y hasta frente a la violencia social. Pablo no estaba solo en Corinto. Lutero no estaba solo, olvidado en Warburg. Y la iglesia tampoco está sola ni está camino a la deriva. El mismo Dios que gobierna los imperios, que gobierna los corazones y tribunales, sigue obrando fielmente para la gloria de su nombre. Si usted mira un poquito atrás, en Hechos capítulo 17 y el versículo 28, el versículo número 26 dice: de un solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que busquen a Dios. ¿Por qué Dios orquesta todo así como lo hace? Para que le busquemos. Mi hermano, su aflicción, su problema o su prosperidad, su éxito, Dios lo ha orquestado así para que usted y yo le busquemos. No nos olvidemos de eso. ¿Hacia dónde estamos corriendo? Dios hace todo para que le busquemos. Por eso es que el juicio será fuerte, porque después de Dios haber hecho todo para que le busquemos y nosotros nos alejemos, es que no hay excusa después para eso. No hay ningún tipo de excusa. Ahora podemos decidir confiar nuestras vidas a Él. Hermano, no confíe en su salud al médico ni en la medicina. Yo no estoy diciendo que no vaya al médico ni que use medicina, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que confíe su vida a Dios. No es el médico el que sana, ni el medicamento. Mira, la pastilla puede hacer el efecto, si lo hace, es porque Dios hace una obra de sustentación. Si Dios no hace esa obra de sustentación, las pastillas no sirven para nada, el agua no serviría para nada, todo perdería sus propiedades. Así que, mi hermano, ese es mi ánimo hoy, donde usted se encuentre. Ahora, si usted está sin Cristo aquí, déjeme decirle, tampoco usted vino de casualidad aquí. El Señor lo trajo y le ha permitido escuchar este mensaje para que usted crea en Él, para que usted se arrepienta de sus pecados. Mire, Él entregó a Jesús, su Hijo, el regalo más grande. Y eso tampoco fue un asunto que se salió de control, porque Pedro y los apóstoles dijeron: en esta ciudad se reunieron Poncio, Pilato y Herodes para hacer todo cuanto tu mano había determinado. Dios había planificado la muerte del Hijo. ¿Sabe para qué? Para salvarlo a usted. Para salvarlo a usted. ¿Qué usted va a hacer con Cristo en esta mañana? Después de todo lo que Él ha hecho para rescatarlo, en serio, usted le va a decir: deja eso para después, Señor, Dios no me interesa. Jesús, si ustedes leyeron ayer, hoy, esa era la lectura de hoy, decía, habló con las ciudades donde había hecho muchos milagros y le dijo: ay de ustedes, porque si en Tiro y en Sidón, si en Sodoma y Gomorra, si hubieran hecho los milagros que se hizo donde ustedes, esa gente se habría arrepentido. Pero le digo algo, ustedes van a recibir una condenación más grande que ellos. Óigame bien, prenda las orejas. Si usted está aquí sin Cristo, si usted ha venido varias veces y escuchado este mensaje y lo sigue rechazando, usted ha tenido el privilegio que muchísima gente en el mundo no ha tenido. Y
si se va sin Cristo, va a rendir una cuenta más grande, su condenación será mayor. Y en la providencia divina lo trajo aquí para que escuche este mensaje. Hoy hay esperanza, hoy hay salvación para usted. Ríndase a Cristo, Él le da vida eterna.